8 de la mañana con 38 minutos. Seguimos nosotros en Radio Vital o Vital FM. En estos momentos estamos en comunicación con el doctor César Bazán, experto en temas de seguridad ciudadana. Doctor Bazán, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todos los días estamos informando de un asesinato por sicariato. Nuevamente se están metiendo con los transportistas. Lo último fue contra un chofer de la unidad de la empresa conocida como San Bartolo, y también los azules en Caraballo. El presidente Gerí había anunciado un plan de seguridad ciudadana que nunca se presentó. El presidente Balcázar ha señalado que lo va a reevaluar. ¿Cuál es su comentario? ¿Qué puede hacer este gobierno que tiene tan solo unos meses en tema de seguridad ciudadana? Sí, exacto. Es clave el contexto en el que usted ha mencionado, ¿no? Este es un gobierno simplemente de transición, un gobierno para llegar a las elecciones, y entonces no se puede esperar, bueno, grandes cambios en temas de seguridad ciudadana. No se puede esperar grandes cambios a nivel policial. De hecho, ha nombrado a un general en retiro, lo que marca es probablemente una continuidad en la lógica policial dentro de la institución, y no una transformación. Ahora bien, estamos en una situación de crisis, y en esa situación de crisis es necesario que incluso un gobierno de transición pueda tener algunas respuestas lo que nos está explotando en la cara y nos viene explotando en la cara desde hace muchos meses. Creo que un error podría ser seguir el paso de Gerí o seguir el camino que marcó Dina Boluarte, que eran medidas oportunistas, efectistas, que finalmente no atacaban el problema realmente, sino que servían para que un ministro del anterior, de Dina Boluarte, diga que se han logrado tanto, pero las cifras y la calle mostraban una sangrienta realidad que distaba mucho de esas medidas efectistas. Entonces, Ujú. ¿qué podemos esperar? ¿O qué debería hacer el gobierno de transición, ese gobierno transitorio? Lo que debería hacer es evaluar ese plan que está allí puesto, que es un plan fintoso, y ver qué sirve y qué no sirve, ubicar a los mejores generales y a los mejores coroneles de la Policía Nacional del Perú y a los mejores suboficiales a enfrentar el problema de las extorsiones y el sicariato, que es el que más zozobra genera en la población. No estamos esperando una gran reforma policial, sino más bien una movilización de puestos claves, limpiar de corrupción al menos dependencias encargadas de investigar al crimen organizado y sancionar al crimen organizado, porque sabemos que la infiltración del crimen organizado en la policía es un problema grande, y Ujú. entonces para poder combatirlo es necesario sacarlos de ese espacio concreto. Y hay varias otras propuestas, pero vamos conversando, sí. Ujú. Bueno, lo cierto, se podría decir a estas alturas que en el gobierno de Gerí hubo más muertes por la delincuencia, por los extorsionadores o sicariato que en el gobierno de Dina Boluarte. Y yo lo que creo que se puede decir es que ninguno de los dos, ni Dina Boluarte, ni tampoco Gerí, tuvieron políticas efectivas contra los homicidios. Lamentablemente, las estadísticas sobre homicidios que se utilizan normalmente el SINADEF no son estadísticas depuradas, y por lo tanto un número exacto no se puede tener. Pero lo que tenemos es que ambos gobiernos han sido mortíferos, porque su respuesta a la criminalidad fue una respuesta más para la tribuna que para Ujú. resolver el problema, más para pasar de alguna manera sobreviviendo la ola de popularidad, que para enfrentar debidamente al crimen organizado. Sí, porque eso de estar inspeccionando las cárceles, no pateando puertas, extendiendo el estado de emergencia. Ha terminado el estado de emergencia. Creo que nadie se dio cuenta que terminó el estado de emergencia, que no tuvo resultados, ¿no? Si hay medidas populistas que probablemente le pongan en la paleta al presidente y al ministro del Interior para enfrentar la inseguridad.
estado de emergencia, pena de muerte, sacar a los militares a las calles. Son medidas que venimos años, hace una década, yo recuerdo el estado de emergencia en el gobierno de Ollanta Humala para el Callao. Son medidas que desde hace años venimos ensayando y son medidas fracasadas. Hay estudios que muestran que el impacto del estado de emergencia es un impacto mínimo en el mediano y largo plazo, y que incluso las denuncias de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar aumentan en los estados de emergencia. Y entonces seguir ensayando eso es seguir engañando a la población. No es Ujú. tomar el toro por las astas, no es enfrentar la criminalidad. Y si desde el gobierno de Balcázar Celada se ve una continuidad respecto de eso, entonces sabemos que no están haciendo mínimos esfuerzos para solucionar el problema. Lo que necesitamos es una policía que actúe, una policía que en situaciones concretas de extorsiones en ese delito sepa responder. Ahora, Mm, extorsiones no es el único delito que sucede en el Perú, digamos, es ahora el más llamativo y el que más preocupación nos trae, pero hay, como siempre, en el país una gran cantidad de delitos patrimoniales, que son los que más ocurren: robos, hurtos en la calle o en las casas, que para eso no tenemos pues tampoco la atención necesaria y respuesta tampoco efectiva. Tenemos ujú. denuncias, un segundo número de denuncias más alto, un número de delitos más altos, son los de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, junto con los que tienen que ver con tráfico ilícito de drogas. Entonces, a esos delitos, que no son los de extorsión, que los de extorsión nos preocupan muchísimo, para esos delitos también hay que tener una respuesta. No, Y y además, yo creo que lamentablemente eso no va a suceder. ahora que hablaba del hurto, de los robos, ahora es más violento que antes, ¿no? Se ha habido casos que han informado donde incluso la víctima le ha entregado sus cosas y aún así lo mataron. O sea, es más violento que décadas pasadas, me parece. Ahora, ¿cuándo es que se agravó el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Desde hace 2 años, 3 años? ¿O en el No, gobierno no, de Dina es un Boluarte? problema. No, es un problema que lamentablemente yo vengo estudiando esto hace 15 años, trabajando temas de seguridad ciudadana hace 15 años, y en ese momento la situación ya era crítica. Ahora estamos peor, digamos, el nivel de violencia, como usted menciona, en delitos patrimoniales ha aumentado, o los casos de criminalidad organizada han aumentado. Lo que tenemos es, en verdad, una continuidad de políticas públicas fintosas, sin Pero, resultados pero este reales, agrava- que ha. pero este agravamiento se relaciona con la llegada de los inmigrantes, de los indocumentados, como algunos especialistas lo mencionan. A ver, extorsiones existían en Trujillo y en el norte del país antes de las grandes olas de migración venezolana y haitiana. El problema no es, aunque sí hay algunos indicios que muestran que la transnacionalización del crimen es una característica actual de este problema, pero lo cierto es que las extorsiones existían desde antes y con la misma violencia, bueno, con una violencia tan fuerte como las de antes. Lo que hay ahora es una expansión a otras zonas del país. En Lima, por ejemplo, es algo que la extorsión es mucho más frecuente que lo que existían antes. Hay Ujú. algunos Ahora, indicadores que muestran sí esta relación con la migración, pero no es, digamos, no es una respuesta criminalizar la migración. Criminalizar la ahora, ¿qué le... migración significa muchas Ujú. veces darles a personas que ya han sufrido bastante una situación peor en este lugar, agravando por lo tanto las consecuencias de eventuales delitos que pudiesen cometer. César, y ha podido escuchar las propuestas o leer las propuestas de los candidatos presidenciales en lo que es en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Algunos proponen la pena de muerte, salirnos de la Corte Interamericana, cárceles, ¿no? En la selva, entre otras cosas. Ujú. ¿Alguna le parece seria e interesante? Sí, hay propuestas, creo yo, desorbitadas como las que usted ha mencionado. Seguir incluso, pensar en el ejemplo de Bukele también es un tanto peligroso, que es algo que proponen algunos Mm, candidatos en sus discursos.
Ahora, hay una diferencia entre lo que está en el plan de gobierno y lo que está en los discursos. En el plan de gobierno, muchas veces se ponen unas propuestas que son un poco más coherentes, pero luego finalmente en el discurso, al momento de plantear en el debate, salen propuestas más populistas que tocan una fibra y que juegan con el miedo de la población. A partir del miedo de la población, porque tenemos actualmente en el Perú, como tenemos ya hace varios años, un gran temor de que nos ocurran delitos. El índice de victimización está normalmente en 3 personas por cada 10 que han sido víctimas, y cuando le preguntan a la gente si tiene miedo, es 9 de cada 10, es decir, 3 víctimas y 9 personas que tienen miedo de ser víctimas. Ese miedo, con ese miedo, los políticos están haciendo política, están jugando con nuestro miedo y planteándonos propuestas que no nos sacan del hoyo en el que estamos. Entonces, pena de muerte, bucalización, continuar estado de emergencia. Si uno escucha a los candidatos decir algo así, entonces diga, bueno, piense que por ese no debe votar, porque están mintiéndonos o están ofreciéndonos algo que ya se ha demostrado que no funciona. Así es, porque los ciudadanos, usted los escucha en la calle y dicen mano dura. Quieren mano dura, alguien que sea firme, que sea radical. Y en base a eso, pues seguramente se orientan sus discursos. Pero alguna propuesta seria e interesante que deberían hemos escuchado algunos que dicen inteligencia operativa, pero ¿qué consiste la inteligencia operativa? Por ejemplo, dicen, vamos a bloquear los celulares, que yo lo vengo escuchando hace muchísimo tiempo y no se bloquean los celulares. Hace 2 semanas, un recluso desde el penal Sarinda Colonia, ordenó a su hijo, que estaba libre, que hiciera un trabajito, ¿no? Que matara a alguien, ¿no? Por encargo. O sea, se siguen comunicando como si nada. Sí, sí. El tema de cárceles es otro tema que hay que atender necesariamente. La medida que tomó Gerí de transformar el INPE en una superintendencia es nuevamente una medida cosmética, más no una medida de fondo. Hace unos años salió una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que las 5 cárceles más pobladas tenían que cerrarse, porque en general había una superpoblación de cárceles que funcionan al 200% de su capacidad, y algunas donde el control de las autoridades es mínimo, ¿no? Más bien lo tienen en control o comparten el control las autoridades con las propias autoridades de los presos. Entonces, claro, hay una serie de medidas que se vienen repitiendo pero que no se ponen en práctica. O sea, el bloqueo de celulares en las cárceles, o bloqueo de chips que se compran con tanta facilidad que permiten también extorsión. Son cosas que se vienen diciendo pero que no se hacen, y no es realmente tan difícil hacerlo, solo que hay una serie de burocracia estatal que complica el asunto, y algunas, digamos, autoridades con buenas intenciones lo plantean, pero no logran levantar todo digamos, esta maraña de burocracia que finalmente llevaría a lograr eso. Entonces hay una serie de propuestas que sí son importantes, estas que usted ha mencionado. Hacer cambios grandes en la policía es necesario también. O sea, necesitamos una reforma policial no para instrumentar la policía, como de hecho Dina Boluarte lo hizo a través de su ministro del Interior, sino para tener una policía independiente, eficaz, que sí logre investigar los delitos y que sí logre Bien. finalmente llegar a las sanciones con el apoyo del Ministerio Público, del Poder Judicial. Hay una serie de propuestas que sí funcionarían, y que si más bien si uno escucha a un candidato decirlas, hay que pensar, bueno, esta persona está hablando una cosa seria. Muchísimas gracias a César Bazán, experto en temas de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Bien, son las 8 de la mañana con 52 minutos. Pausa, ya volvemos.